Bueno, en realidad es una conferencia que un poco va a tratar sobre algunos juegos de lenguaje, ¿no? Entonces, por eso también el título es como juguetón en ese sentido y todo, como que todo el proyecto nace de ese lugar en el que uno piensa el lenguaje tiene unas reglas como muy estrictas, ¿no? Y el lenguaje no solo como el lenguaje de las palabras, ¿no? Sino el lenguaje que estructura toda la realidad, ¿no? Todo lo que vivimos todos los días, ¿no? Es decir, hay lenguaje en una silla, hay lenguaje en la construcción de una mesa, hay lenguaje en los dispositivos electrónicos para podernos comunicar, en todo el tiempo, ¿no? Estamos cruzados por eso. De hecho, en realidad es muy difícil encontrar algún lugar en donde no haya lenguaje, ¿no? Todo es lenguaje. Y entonces es un poco eso, ¿no? El proyecto trata de cómo encontrar juegos tangenciales a las reglas normativas del lenguaje para poder encontrar como eso, otras posibilidades de existir al final. Si todo está cruzado por el lenguaje y tú juegas con el lenguaje y buscas algunos espacios tangenciales para jugar con él, entonces de alguna manera como que pues encuentras unas maneras de vivir que son distintas, a veces más lúdicas, a veces complicadas de comprender, ¿no? A veces absurdas, etcétera. Y por ahí va el trabajo de la conferencia, sí. Muy bien. Y, o sea, ¿qué es lo que detona específicamente la idea de este montaje? Tú la escribiste, la estás dirigiendo y además estás actuando. Entonces, ¿qué fue exactamente esos elementos que te hicieron pensar en sería una gran idea poder plasmar esto de alguna forma? Sí, bueno, en realidad en Teatro Bola de Carne siempre es un poco, funciona así, ¿no? Que nunca sabemos muy bien de dónde viene la investigación, pero la investigación, pues, del lenguaje ya es una investigación bastante antigua, ¿no? Hicimos una obra, me parece que en 2017, no, como, no me acuerdo exactamente el año, pero una obra que se llama Yo es eso que no soy, que por ejemplo es una obra que tiene una cantidad como de acciones en un tipo de lenguaje más o menos extraño, que están dislocadas de ahí. Entonces, como que el lenguaje siempre ha estado bien presente en el grupo, ¿no? El lenguaje teatral como tal, ¿no? O sea, como que a lo que a nosotros nos interesa más de nuestro grupo, que es un grupo, sí, podemos decirlo así, experimental, ¿no? Un poco raro, quizá, algo excéntrico. Lo que más nos interesa, pues, es inaugurar lenguaje, ¿no? Como que tú vayas a las obras de teatro y digas, ah, ok, hay unas cosas que se hacen un poquito diferente, como que tiene algo especial, ¿no? No sentimos que sean mejores que otras obras, pero sentimos que como que nuestra posición en el mercado, pues, es un poco esa, ¿no? En el mercado cultural es la de ofrecer un producto más o menos extraño que inaugura algunas posiciones de lenguaje distintas en el espacio-tiempo que significa el teatro. Entonces, pues, como es una obsesión antigua, esta obra iba a tratar exactamente del tema, o sea, tratarlo directamente, no en realidad como algo del proceso creativo que genera otra cosa, como bien cultural, sino que el propio tema iba a ser el lenguaje, ¿no? No el lenguaje teatral en sí, pero obviamente pega de refilón en el lenguaje teatral, ¿no? Pero que el tema era ese, ¿cómo podemos sacar proyectos? Y de eso lo decimos en la conferencia, lo decimos ahí, ¿cómo podemos generar proyectos que busquen tangencialidades del lenguaje, ¿no? Y entonces los vamos contando y vamos contando, no spoileo aquí, pero vamos contando un poco eso. Entonces surge de esa obsesión ya bastante antigua, en Micaela Gramajo, en mí, aunque Micaela Gramajo no está trabajando en esta obra como actriz, pues siempre nos va acompañando, ¿no? En la curaduría y todo esto. Y sí, yo escribí muchos textos, pero en realidad, y bueno, esos textos nos sirvieron para los ensayos, para jugar a muchas cosas, con Meraki y con Otto, y con esos textos jugamos para poder como navegar sobre ellos improvisando. En la obra ya como resultado, la conferencia como resultado que ustedes verán, es una obra que es de las tres, porque tiene textos de todo mundo, se improvisan muchas cosas y a veces hay textos completamente nuevos por función, ¿no? Lo que tenemos claro es como una estructura en donde sí que trabajé mucho, ¿no? Para que hubiera equilibrio, balance y cosas así, contrastes, etcétera, pero en términos textuales a veces siempre nos sorprendemos de esto que dijiste, ¿de dónde lo sacaste? ¿No? Un poco así. Y siempre están ellas improvisando mucho, ¿no? Y yo también. Yo creo que el reto en esta obra para mí más fuerte es ser auténticas, o sea, como que no entrar en un mundo en donde nuestros juegos de lenguaje sean una representación porque las podemos actuar bien, sino que en realidad haya procesos mentales que realmente que realmente seamos capaces de entrar en esos juegos de lenguaje para compartirlos con ustedes, ¿no? Sé que es un poco abstracto así en la entrevista, pero bueno, ya la verán, ¿no? Porque si no empezaría a explicar algunas cosas que ya explicamos y en las cuales jugamos dentro de la misma conferencia. Suena un poco abstracto, pero sí, o sea, por ejemplo, simplemente hablar
de forma absurda, ¿no? O sea, nosotros sostenemos la idea de que tú puedes establecer una relación amistosa muy fuerte con puras pláticas absurdas o con puras mentiras, por ejemplo. O sea, a partir de este proyecto es, oye, yo quiero tener esta amistad con la que solamente nos decimos mentiras, nunca nos vamos a decir una verdad en la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que el reto es ser auténticas en eso, nosotras tres, o sea, que nuestros procesos mentales sean reales y no un proceso de representación idéntico al de la actuación, sino que seamos capaces de que nuestro cerebro haga esas, digamos, conexiones cerebrales para hablar de esas formas y para encontrarnos con el lenguaje de forma nueva y también un poco estar en el abismo de enfrentarse a un lenguaje que uno no, naturalmente no domina. Entonces, la verdad es que somos bastante torpes, ¿no? Con el lenguaje que ahorita mientras te hablo puedo ser ordenado porque hay unas reglas que existían antes que decían cómo tengo yo que hablar en una entrevista, ¿no? Entonces, más o menos puedo ser ordenado en mis enunciados y tú más o menos me puedes comprender. Pero si entro en la zona de los furbis, que son un poco, los furbis son, ya los conocerán, ¿no? Si entro en esa zona del lenguaje, pues es un lugar en donde uno es torpe, porque no, tampoco es que lo podamos dominar, porque no hay reglas muy, muy claras. Entonces, se trata de jugar de forma auténtica, de forma honesta con eso, y que ojalá el espectador encuentre algunos valores interesantes en esa tangencialidad, ¿no? Bueno, sí, de alguna manera la contracultura sí que invade el mundo, ¿no? La contracultura en realidad ya también está totalmente cooptada por el capitalismo, ¿no? O sea, digamos, es el punk contracultura, claro, el punk es contracultura, ¿no? Obviamente, ¿no? El arte contemporáneo, el performance de los 70s y todo es contracultura, sí es contracultura también, ¿no? Pero al final, pues esos performances y ese punk y todo, pues son tomados por instituciones que integran, digamos, la cultura y la contracultura en mismos espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes el Museo Jumex, que tiene obras contraculturales, pero claro, es el Museo Jumex, ¿no? Entonces, eso, tiene que ver, pero en realidad tiene que ver con que la comunicación tiene ciertas reglas. Por ejemplo, una tan sencilla como que ahora yo tengo que hablarte con la verdad para que haya una comunicación más o menos. No te hablo de forma absurda, hay una cierta lógica, ¿no? Este, intento no mentir, bla, etcétera. Intento no ser grosero, ¿no? O sea, intento ser bastante moral, ¿no? No te insulto, no digo cosas raras, ¿no? Tú a mí tampoco. Entonces, se trata de encontrar esos lugares de comunicación, contracomunicación, en donde se podría jugar a insultarnos, por ejemplo. Entonces, en vez de la entrevista, pues juguemos a insultarnos. ¿Por qué? Porque está divertido y además, como no nos conocemos, pues no nos va a pasar nada. Nada más nos vamos a divertir un rato de insultarnos, ¿no? Es decir, ese tipo de juegos casi siempre están cerrados en lo social y que también en una época en donde necesitamos hacer cosas muy políticamente correctas y tener una comunicación bastante sana y limpia, pues son espacios que quedan un poco obturados, ¿no? Espacios de juego que quedan obturados y la idea sería cómo encontrar pues las puertas para abrir esos espacios de una forma también respetuosa, amistosa y toda, pidiendo permiso, ¿no? Pero que es, ¿cómo te gusta a ti, no? ¿Por qué partimos de la idea de que siempre tenemos que comunicarnos entre amigos de una forma cuando podríamos inventar nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Como esto que te digo, mintámonos siempre. O sea, yo quiero que tú y yo, que no nos conocemos a partir de ahora, ya solamente nos digamos mentiras, ¿no? Nunca más nos digamos una verdad. Y tú dices, puede ser padre que con Bernardo la amistad consiste en solamente decir mentiras, ¿no? Y ya, y no es un poco como que se trata de eso. Y así como esos juegos, hay cientos de juegos, ¿no? De hecho, tenemos como un tablero de juego que una vez inventamos y jugamos eso en los ensayos. Entonces, pues nada, se trata de compartir un cachito de esa investigación. Yo siento que la improvisación, ¿no? Tanto Otto como Meraki, este, y yo entramos con un cierto miedo a la investigación de improvisar con las palabras y todo, ¿no? Obviamente, porque somos muy de teatro y como no sé, no es como tan fácil, ¿no? Nos cuesta trabajo. Y ese reto fue interesante, como que ese fue un descubrimiento de que si nos soltábamos y relajábamos, encontramos como algunos espacios para poder encontrar una deriva de la palabra interesante, encontrábamos en el camino, pues que había tesoros de lenguaje ahí adelante, ¿no? Pero que teníamos que arrojarnos y entrar a eso, ¿no? Entonces, para mí un descubrimiento técnico en ese sentido con ellas fue ese, ¿no? También, como somos este grupo contramusical, Furby se llama, eh, hay un cierto trabajo sobre la imagen, sobre la identidad, ¿no? ¿Cuál es la vinculación entre identidad e imagen, ¿no? ¿Qué chamarra usas, cómo te peinas, el look mismo, ¿no? Pero hay una reflexión también en el proyecto interesante de qué tanto esa carrocería, qué tanto el look, ¿no?
y ellas han trabajado mucho, mucho y fuerte en eso y me han revelado cosas muy interesantes de cómo esa carrocería no forzosamente es algo superficial, sino que puede estar completamente vinculado justo con lo profundo, con información, porque todo es lenguaje. Entonces, es como una falacia muy estúpida decir que eh, hay más valores en el interior que en el exterior. No, hay más valores en el peinado que tienes quizá que en alguna idea que dijiste. O sea, todo está lleno de lenguaje, valores, todos son libros, ¿no? Cada arruga de tu cara es una frase, es un libro, es una historia, ¿no? Cada ropa que te pones, cada hueso, cada movimiento tiene historias ahí que se pueden encontrar y que se pueden escribir, ¿no? Entonces, también ese fue un trabajo bonito con ellas, ¿no? De encontrar, cómo queremos mirarnos, cómo queremos vestirnos, y siempre hay un trabajo un poco sobre la ropa, porque somos un grupo contramusical, entonces jugamos un poco a eso, ¿no? Jugamos un poco a ese rockstar, digamos, precario, porque somos rockstar muy precarios, ¿no? Pobres, ¿no? Pero cómo jugarían su look, ¿no? ¿Cómo podrían jugar a eso? Entonces, también es así un reto, y así como eso varios, pero siento que estos han sido temas para mí interesantes en el proyecto, sí. Sí, ha sido muy interesante. El público creo que comprende bien la obra a pesar de sus rarezas, es muy comprensible. O sea, como que todo el tiempo está intentando encontrar lugares para desfasarse del lenguaje cotidiano, pero siempre regresa a un tipo de comprensión porque justo es una conferencia pues, que propone este proyecto, ¿no? Propone un poco al público entrarle al juego, ¿no? No es participativa ahí mismo, pero propone entrarle al juego, o sea, que tú en tu vida puedas hacer y realizar estos juegos. Entonces el público normalmente pues lo acepta con bastante juego, es decir, es muy lúdico el público, es como una sesión un poco no es nada densa la obra, ¿no? Es como muy divertida, hay mucha interacción con la gente, hay juegos, hay muchas reacciones, es como una obra que tiene esa característica de sentirte pues muy en presente con el público, o sea, es una obra en donde el suceso sucede más entre el público y nosotros, que en nosotros mismos, ¿no? O sea, lo que importa es como la experiencia del momento y no tanto la obra en sí montada, ni obra es, ¿no? O sea, es una conferencia. Lo que importa es ese proceso de comunicación con ellos de, oye, nos queremos convencer de que esto pasa. Y el proceso del contraconcierto que se empieza a dar, ¿no? Hay una especie de contraconcierto que empieza a suceder, del cual tampoco quiero hablar mucho porque pues ya la verán y eso, pero que empieza a suceder y ese también tiene que ver con un tipo de lenguaje que ya no está tan cerca de las palabras, sino que está más cerca de las texturas rítmicas, de los ambientes, de los colores, de las texturas y sensaciones emocionales, etcétera, como un poco sí, de estados anímicos, más cosas así. Pero entonces pues, ahí ya hay un juego como más, yo diría sensual, más pachecón, ¿no? Con el público. Entonces la relación con el público también cambia. Al principio es bastante eso, racional, divertida, ¿no? Como rápida con las palabras y va decantando hacia un lugar un poco más de las sensaciones físicas y un poco más de estados mentales, quizá. Ujú. Yo lo veo por dos lados, un lugar muy práctico como la visibilidad. O sea, naturalmente la muestra tiene un cierto prestigio, pues, natural en el país, ¿no? Entonces, como que el hecho de pertenecer a la muestra, pues es un poco que una institución te dice, oye, tu obra tiene sentido, ¿no? Tiene sentido en el país y todo. No quiere decir que haya millones y miles de obras que deberían de estar, pues, ¿no? Yo sé que para la gente que es juez ahí debe de sufrir mucho de cómo escoger, ¿no? Debe ser muy complejo, pero bueno, pues si lo ganas, obviamente te da alegría porque, pues, hay una visibilidad y eso te puede permitir, supongo, que haya una cierta influencia en una siguiente temporada, porque no hemos dado tantas funciones. Entonces, yo siento que el sello de Estuvimos en la Muestra puede ayudar a que la gente se interese por ver la obra más adelante en CDMX, ¿no? Eso por un lado, que es muy práctico, pero me parece que sí, yo creo que sí funciona, que sí le ayuda ahí a tener visibilidad del trabajo. Y la otra, pues también la muestra es siempre un poco una fiesta, ¿no? O sea, ves a mucha gente que conoces, es un poco como la familia teatral, un encuentro de la familia teatral. Claro, otra vez con la tristeza de no toda la familia, pues porque van unos y no van otros, pero bueno, esos que ves, pues obviamente son gente que uno quiere y etcétera y tal, y entonces siempre está como esa posibilidad de sentarse a hablar, reflexionar sobre teatro o sobre otras cosas, fortalecer ciertas amistades, fortalecer ciertos vínculos intelectuales, fortalecer vínculos emocionales, hacer comunidad, que finalmente es por lo que hacemos esto, ¿no? Al final
que ese son un objetivo artístico altísimo por el cual yo hago teatro, etcétera. Sí, pero al final te vas al final y lo que quieres es que te quieran y querer, o sea, ¿no? O sea, encontrarte con personas. Y entonces en ese sentido la muestra, pues creo que es un lugar que yo lo vivo más como un lugar bonito también de pensamiento y un lugar en donde también se hace bastante política, entiendo, ¿no? En las mesas y todo, luego surgen iniciativas que a lo mejor se deslavan algunas, pero muchas otras, pues claramente tienen consecuencias durante todo el año de políticas culturales, etcétera, tal. Entonces, pues es muy interesante poder participar de eso, ¿no? Y eso, y saludar y abrazar a las personas, ¿no? También, a las que nunca ves luego, ¿no? Pues es duro, ¿no? Obviamente sí cuesta trabajo, o sea, obviamente cuesta trabajo, tienes siempre que buscar, y además para nada, o sea, aún aunque sean 10 años, me siento muy en pañales, en términos de realmente ser capaz de gestar, sostener del todo un proceso así. Yo siento que lo que más la sostiene son las horas de trabajo, ¿no? O sea, en realidad es una compañía que trabaja constantemente, que tiene un entrenamiento constante. Todas las semanas hacemos cosas que no están forzosamente vinculadas con las obras, ¿no? Como entrenar, reflexionar, leer tal cosa, trabajar sobre el espacio, trabajar sobre procesos de dirección, trabajar sobre procesos de actuación. Y todas las semanas vamos haciendo eso. Entonces creo que eso es lo que sostiene la energía esencial del proyecto y que hasta ahora se mantiene, pues sí, en gran medida gracias a Micaela Gramajo y a mí, pero también con todas las personas que se van uniendo, en el caso de otras cosas, Meraki Pradis, Eric Gutiérrez Otto, Margarita Lozano, ¿no? Que van poniéndole a cada proyecto una cantidad de energía, ¿no? Nosotros para poder sostener, siento que es un poco como para ganarnos el favor de que esas personas pongan en este proyecto, ¿no? Un favor artístico, ¿no? Es decir, pongan su arte aquí, pongan su arte aquí, las necesitamos porque pues Bola de Carne no funcionaría sin ustedes de ninguna manera, pero para ganarnos tenemos que mantener un poco ese trabajo técnico, ¿no? Para hacer un lugar también atractivo, para que Bola de Carne sea un lugar. Entonces, ¿quiénes pertenecen a Bola de Carne? Pues para mí todas las personas que han estado ahí, ¿no? Y son las que lo sostienen, las que han puesto, las que han puesto. Aunque no quieran quedarse para siempre y hagan un proyecto y los vayan. Por ejemplo, mira que ha trabajado en varios, ¿no? Y luego puede ir, o sea, como que esas personas son las que siento que sostienen, personas con sus afectos y su arte, su trabajo técnico, y luego cuando regresan con nuevas cosas, con nuevos juguetes, pues obviamente Bola de Carne se nutre muchísimo de eso, ¿no? Otto, por ejemplo, tiene una vinculación con sabiduría del tipo performance y todo que nosotros no entendemos porque somos más del teatro, pero Otto entiende muy bien, entonces nos da como muchas herramientas en ese sentido y referentes que nosotros no tenemos, y así cada quien, ¿no? Entonces, pues lo que lo sostiene es las personas esencialmente, pero eh, sí, creo que es la perseverancia y la constancia lo que sucede. Pero falta mucho en términos de gestión, de producción, de cómo poder bajar presupuestos. Claro que nos falta muchísimo para ser un grupo especialmente sólido, ¿no? O sea, a nosotros nos gustaría tener un lugar hermoso, lleno de materiales para trabajar diario ahí 8 o 10 horas, ¿no? Pero no, pues para mantener las que trabajamos, que serán entre 15 y 20 a la semana, pues tenemos que hacer otros trabajos y todo para ganar dinero y poder mantener esas horas que nadie nos va a pagar y así, ¿no? O luego ganar alguna beca y así te vas como todas, o sea, todas estamos un poco igual, es un poco eso la cosa en México y sí nos podemos quejar y está bien quejarnos, pero al mismo tiempo también es un país que más o menos logra que, bueno, eso se va a discutir mucho en la muestra sobre esto, se va a discutir mucho, no quiero decir una tontería porque, ¿no? La gente que sabe políticas culturales sabe mucho más y nos podrá ilustrar en ese sentido, pero sí, se sostiene por el trabajo constante y por ser un lugar honesto, ¿no? Quizá y lleno de trabajo y de conocimiento también, que vamos conociendo cosas nuevas. Yo creo que eso lo sostiene y que nos da la legitimidad de, bueno, pidamos esta beca, bueno, a ver, vas logrando esas cositas porque es un lugar en donde se trabaja, pero repito que nos falta mucho para aprender a estar 100% sólidos como gestión. No sé si haya grupos que no sufran, ¿no? O sea, yo creo que todos los grupos independientes le lloran, le lloran. Sí. Sí, no, totalmente. Me gusta mucho y esta reflexión de la gente que está en Bola de Carne puede no estar siempre, pero Sí. cuando regresa o cuando está, pues deja eso, ¿no? Lo Sí, que han aprendido y toda su energía ahí. Y eso es sí. vital. Entonces, Sí, como pues ya nada más. ese Sí, detalle pequeño de como los grupos de los setentas tenían mucho la idea de que como que todos tenían que quedarse todo el tiempo, ¿no? Eran menos móviles, ¿no? Porque tenía casi como secta, ¿no? O sea, era un poco así.
Entonces, Bola tiene algo de eso, pero al mismo tiempo, ¿no? Como que tiene mucho más movilidad, ¿no? De alguna manera, pero al mismo tiempo, pues sí, siempre hay personas que están constantemente ahí, entonces va sosteniendo una cosa. Sí, cosas a reflexionar. Y creo que la muestra nos va a ayudar mucho a recibir preguntas que nos ayuden a reflexionar mucho sobre el grupo y todo. Así que, pues, muchas gracias por la entrevista, Luis Santiago. No,